Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una sesión más de lo que es Historia de México, perdón, Historia Universal. Em, ya quiero comenzar las otras historias. Pequeño error ahí. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy a continuación va a ser el de movimientos obreros, pero para entrar en calor, pues me gustaría que alguno de ustedes me comentara de manera muy general eh, qué fue la revolución industrial y cuáles fueron algunas de sus consecuencias sociales, ¿vale? Sociales. Caris, adelante. La revolución industrial fue el proceso de que llevó el capital para la mecanización de sus procesos y aumentar la producción aumentar la producción. Y uno de los sociales fue el, mm, pues sí, que había muchas muertes de infantes porque se usaban en los telares. Ok, También el uso de mujeres en maquinaria que empezó a ver el derecho. Y también que los trabajadores eran explotados a veces hasta 16 horas, que hizo que hubiera muchos movimientos sociales para el derecho de los trabajadores. ok, bueno, tocaste un tema muy importante que es el de la desigualdad. ¿Algún otro participante que quiera comentar qué fue la revolución industrial? ¿Qué consecuencias sociales tuvo? Además de lo que bien comentó su compañera. Pues, disculpe, también Sí, pudiera ser la contaminación de los recursos naturales, como sí, sí, los sí, ríos y todo eso. sí, sí fue una consecuencia de la revolución industrial, más no social. Ojo ahí. Pero los pueblos que bebían de ciertos lagos y se contaminaban por ello. Ujú. Esos son consecuencias ambientales y o ecológicas, Ok. ¿vale? No tanto sociales, aguas ahí con eso, aunque sí, sí tiene una repercusión en lo social. Pero acuérdense que tienen que distinguir entre lo político, lo social, económico y lo cultural. Felipe, adelante. Pues uno, consecuencia social puede ser la creación, se puede decir así, de la clase social del proletariado. Justo, tocaste un tema muy importante. Si bien en etapas o modos de producciones anteriores tenemos la existencia de trabajadores, estos no eran propiamente obreros como tales, eran sencillamente trabajadores urbanos. Los obreros como tal van a ser personas que jurídicamente van a ser libres, que aparentemente, o por lo menos en el papel, tienen una serie de derechos, pero que en términos reales, pues van a sufrir las consecuencias de la revolución industrial y al no poseer los medios de producción, lo que van a orillar los obreros es a intercambiar su fuerza de trabajo por un salario. A diferencia de lo que antes se veía, los obreros también van a destacar porque en teoría tienen un poder de consumo. Al obtener un salario tienen la capacidad de poseer un medio para comprar cosas. Sin embargo, bueno, como sabemos, pues el salario no va a alcanzar para cubrir sus necesidades materiales. ¿Sí, Caris? Ya que dice eso de que el salario y el trabajador, también pudiera ser que se empiece a modificar la mano de obra. Por supuesto, se empieza a especializar y una de las consecuencias que trae la revolución industrial es la especialización de la mano de obra y que tiene que ver con la división del proceso de producción. Acuérdense que durante el antiguo régimen y en esta etapa del capitalismo monopólico y en general, para fabricar un bien de consumo, el que generaba ese bien iba a llevar a cabo todo el proceso. Supongamos que hacemos sillas. Entonces, esta persona prácticamente pues era un carpintero, debía ir desde cortar el madero del tamaño adecuado para hacer la silla,
y todo lo demás. Ahora con la revolución industrial no, vamos a tener una producción un poco más en serie, un poco más especializada. Unos van a cortar las patitas, otros van a ensamblar la silla, algunos más le van a poner el barniz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Felipe. Pues te iba a comentar otra que puede ser otra consecuencia de la revolución industrial, que sería de que se desplazó completamente a los nobles, a los pocos nobles que quedaban, se les quitó su importancia y fue ocupada por los burgueses, que eran los que más bienes tenían. Y Ujú. ahí en la sociedad empiezan a ocupar más relevancia los que tienen más que los que vienen de ciertas familias, cierto linaje. Claro, sí, y tienes muchísima razón, que esta parte de la nobleza como tal va a quedar un poco marginada. Sin embargo, en varios lugares de Europa, la antigua aristocracia va a terminar aburguesándose. Y eso, bueno, lo podemos ver en Inglaterra, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, a manera de introducción, la revolución industrial va a hacer que la desigualdad social fuera más grave y que la calidad de vida para la clase trabajadora pues resultara más dura de lo que ya estaba. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a ver a continuación en esta primera parte de la clase va a ser nada más y nada menos que identificar la situación que enfrentaban los obreros cotidianamente. Y de cierta forma vamos a coquetear con el presente, ya que vamos a evaluar qué tanto se ha mantenido y qué tanto ha cambiado. ¿Ok? Luego, que esa es una cuestión muy importante dentro del examen, viene el reconocimiento de las características principales de los movimientos europeos, perdón, los movimientos obreros que van a sucederse a lo largo del siglo XIX. Vamos a ir desde lo más básico hasta lo que es ñaca, 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 complejo, ¿no? Que sería el socialismo científico y el anarquismo. Y por último, pues vamos a hablar las consecuencias de este proceso. Eso es algo muy importante. Y para darle un poco más de dinamismo a la clase y em, también para abrir el micrófono para ustedes, vamos a ver un pequeño video que les voy a pasar por el chat. Estén pendientes del grupo, por favor. Ya está. Vean con mucha atención el video que les acabo de compartir en el grupo. También compárenlo con la foto que está en la presentación y comiencen a formular las respuestas a esas preguntas. Me gustaría saber, después de ver el video, de tener en cuenta las consecuencias de la revolución industrial, ¿qué pensarían de esa situación? Y aquí van a hacer un ejercicio de creatividad. Si ustedes fueran trabajadores, ¿qué harían? ¿Se conformarían o harían algo para salir adelante, para oponerse a esta cuestión? Ahorita no me lo respondan, necesito que vean el video, que hagan una reflexión y cuando estén listos, entonces ahora sí. Vamos a tener unos 10 minutos. ¿Sale? Vamos a darle unos 10 minutos a que puedan ver eso, a que aterricen ideas y vamos a pasar después a otros minutitos de discusión. ¿Vale? Bien, qué bueno que estés de vuelta, por cierto. Qué gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo van? Todo bien, profe. Ok. Ahí, manita arriba, por favor, cuando estén listos. Ok, gracias, Caris. ¿Los demás cómo van? Listo, profe. Muy bien. Los demás, Alma, Angélica, Felipe. Ya, profe. Bien. Ok, gracias, Enid. Ahora cuéntenme qué les pareció, qué piensan de esa situación, qué piensan de lo que vieron en el video. Muy bien, gracias. Adelante, Caris. Bueno, en primera es una situación bastante inhumana en la que están viviendo y Ujú. muchos de ellos se sienten atados a aquel destino, ¿no? Por eso dicen, life has killed the dream. O sea, la vida ha matado nuestros sueños porque no hay un sueño después de la fábrica. La fábrica es donde vivimos y donde vamos a perecer desde que somos niños hasta la muerte, por lo que sentí. No Ujú. tenemos los recursos para escapar de ello, no tenemos ni, ni las maneras para hacerlo. Aparte de que nuestro tiempo está dedicado solo a esto, no hay tiempo ni para crear vínculos humanos, ni para soñar. Mm. Exactamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Interesante, interesante, interesante. ¿Quién más quiere complementar lo que comentó su compañera? Yo, Venga de ahí, Zenit. que bueno, o sea, es muy desgarrador ver cómo muchos niños, al ser huérfanos o incluso teniendo familias, tienen que tener una madurez desde los 6 7 años y tener que chutarse pues me toca trabajar, o sea, nací en este nivel social, me toca trabajar, no voy a poder jugar, voy a tener media hora al día para comer, hacer lo que tenga que hacer y seguir con mi vida, o sea, no tienen la libertad ni la infancia que, no sé, igual en este momento nosotros llegamos a gozar.
Ujú. Y pues es muy feo, muy cruel como la división de las clases sociales tiene un gran impacto desde hace muchísimo tiempo y cómo era aún más marcado para entonces. Sí, justo tocaste un punto muy importante. Bien, bien, bien. ¿Quién más quiere aportar algo? Cari, sí, adelante. Primero Angélica, ya que ella Ah, ok. también. Muy bien, Mm, muy bien. Muy Después bien, yo. Angélica. Perfecto. Vale. Gracias. Pues en ese entonces no les pasaba por la mente lo de las condiciones para los trabajadores. Entonces se ve también la desigualdad en las clases sociales, em, lo inhumanas que eran las situaciones en ese entonces, la sobreexplotación también, Justo, ¿no? sí. Justo, justo, justo. Bien, Caris. Mm, Como decía, en la parte de la sobreexplotación, creo que lo más terrible es que aún hoy en día se pueden ver esas distinciones del trabajo. No estamos tan diferentes como queremos saber, queremos creer que estamos de la revolución industrial, de estas maneras inhumanas que tenían los capitalistas para hacer más productivo el trabajador, no existen. Y es una ventana que nos permite ver el pasado y también darte cuenta que es un tiempo que aún se vive, capaz no de cierto, no de maneras tan visibles al público como era antes, pero aún se hablan entre murmullos, ¿no? ¿Cómo van pasando estas cosas? ¿Cómo van pasando hay personas que no tienen la habilidad para soñar, ya que el tiempo están en la fábrica, aún hoy en día, y es Ujú. las consecuencias del que tuvo la revolución industrial. El cómo se busca la productividad, a cierta manera que sea mucho, sin emplear, ¿no? Como está el modo Ujú. coreano, que es poner, creo que dejarlos parados trabajando todo el tiempo a los trabajadores, y es algo muy inhumano que se ve hoy en día. Entonces es ver cómo hay una relación histórica con el ahorita y el ayer. También sería un punto para mí. Sí, justo por ahí va orientado uno de los objetivos de este curso, ¿no? Visibilizar no solamente que esto quede en letra muerta, de, miren, ocurrieron esto y ya, sino qué tantas condiciones se han mantenido y qué tanto se ha avanzado, o en su defecto, ¿no? Puede que hubo un momento en donde sí tuvimos ciertos avances en esta materia, pero de unas décadas para atrás que entramos en un retroceso, ¿no? Y como bien lo comentaste, este tipo de temas, en general todos los de historia, pero unos más que otros, y este es uno de los que más destacan, pues son cachetadas de guante blanco a la realidad, ¿no? En el caso de varios de ustedes, como en el mío, porque ahí sí estamos en el mismo barco, pues lo que estamos viviendo, y bueno, aquí viene el futuro para quien todavía no comienza a tener una experiencia laboral y bueno, ya lo iremos contando. Ahora va la segunda pregunta. ¿Qué harían ante esto? ¿Se conformarían con esta desigualdad? ¿Apechugarían, como decimos a veces acá en Ciudad de México? ¿O eh, buscarían la manera de cambiar las cosas? Ojo, tampoco no hay que caer en romanticismos. Piensen que muchos de estos trabajadores son padres, madres de familia, y bueno, quien aquí es papá o mamá, pues sabrá comprender incluso mejor que yo que no es tan fácil desvincularse o arriesgarse. Entonces ahí vayan formando sus reflexiones y ahorita pasamos a los comentarios. Caris, ¿ya de una vez? Sí, Órale, porque pues. ya me está pasando ahorita. Ok, Lo que me está pasando ahorita, creo que me siento en su posición un poquito. ok, venga. Creo que no puedes ir con toda la caballería encima, porque no siempre te van a escuchar.
también es ver qué armas tienes en tu posesión, ¿no? Si es el diálogo, si es moverte a otra parte, si juntarte con las demás personas para ver más entre opiniones, qué se puede hacer. Ajá, Y no es solo quedarte con una opción, ¿no? Sino es ver muchas maneras de que lo puedes hacer. Hasta a veces quitarte tu propio orgullo para negociar con personas que te caen mal y tener esa solidaridad. ok. Es difícil, pero tienes que entender que hay momentos en que el sistema no va a querer que hagas ciertas cosas Ajá, y te va a quitar tus derechos, sea como sea. Y no te va a dar el tiempo ni para respirar ni para pensarlo. O sea, la maquinaria, tú solo eres una parte de la maquinaria, pero al igual que eres la parte de la maquinaria, eres un ensamblaje de varias piezas. Y no somos ok. tan estandarizados como queremos creer que somos. Y cada opinión, cada cuerpo y su fisionomía, cada persona y sus procesos mentales te pueden ayudar un poco en cómo pensarlo. Y si esto lo puedes acumular y van poco a poquito, las personas que estén dispuestas a hacer un movimiento, pues también Ajá, darte cuenta de cómo moverte y quiénes no van a estar contigo, o sea, quiénes van a decir no y también aceptarlo, pero también ver la manera en cómo salir de esa situación. duro. Dijiste cosas ahí bastante duras. Ahorita voy para allá. Angélica, adelante. Si fuera trabajadora de esa época, pues pienso que muchos trabajadores también de aquel entonces, Ujú. pues querían cambiar las condiciones, sabían que no eran las adecuadas, pero ¿qué haces en ese entonces? Creo que pues lo que quedaba era como que soportar y te haces a la idea que no había de otra manera. En la actualidad, yo pues me iría, pero creo que en ese entonces eran pocos los, no sé, las situaciones para, bueno, los trabajos donde emplearte o hasta corría riesgo tu vida, no sé, si provocas una manifestación, ¿no? Si mueves a toda la gente para que manifieste su inconformidad, era a costa hasta de la vida. Entonces, híjole, Ujú. si hubiera sido líder para cambiar la situación, pues sabía que a lo mejor mi vida iba a estar de por medio. Incluso no se necesita ser líder, ¿eh? Pero bueno, ahorita vamos a entrar a ese detalle. Zenit, adelante, Zenit. Ok, pues yo desde mi experiencia soy, soy básicamente la mamá de mi hermana menor Wow. y día a día veo el cómo mi mamá sale todos los días a trabajar, como las situaciones que pasan en su empleo y desgraciadamente la posición socioeconómica es algo que siempre atormenta a todos, porque si no lo tuviste desde el principio es muy difícil salir de ello. Por ejemplo, ahorita para simplemente conseguir trabajo, ya no es solo necesitas un título, necesitas tener buenas referencias, ahora es también el inglés, cada vez te lo van implementando más cosas, te lo van haciendo más difícil y tanto antes como ahora, pues como no todos tenemos las mismas posibilidades, caemos en la ignorancia, caemos en es que ¿cómo le hago? Es que pues soy mamá, vivo el día a día y pues o sea, sí quiero algo mejor, pero tampoco es como que pueda moverme de aquí porque para tener algo mejor necesito saber y no lo sé. Entonces, es parte de la sociedad el bloqueo, pero sí creo firmemente que si realmente hay una unión y un compañerismo en un grupo de personas, se podría haber una mejora, podría haber más oportunidades, incluso apoyo de si uno sabe esto o no sabe el otro, a agarrar ese compañerismo para saber más, abrir horizontes, expandir y mejorar, no solo uno, sino varios. Ok, muy bien. Bueno, qué gratificante es escucharlos de verdad. Hasta hicieron que se me olvidara que estaba más o menos cansados.
Y me parece que este es un punto que pudiéramos recuperar de la historia. La historia no solamente son un conjunto de datos que uno tiene que recordar para hacerse el sabiondo, para pasar un examen, sino es una herramienta para entender las condiciones que configuran nuestro presente, de dónde salieron, porque estoy en este punto. Y no solamente eso, sino también visibilizar la forma de cambiarlo. Que bueno, en este caso, particularmente aspirando al examen, bueno, pasar el examen de la UNAM, pues es parte de esa forma de cambiar, porque el hecho de acceder a la universidad implica que se tiene más posibilidades de que cambiemos nuestra condición de vida. No solamente en un plano de de tener un trabajo que me dé una mejor situación económica, que me lleve a cumplir ciertas aspiraciones, sino que estoy en un entorno que más o menos, porque también no romanticemos a la universidad, ni mucho menos la UNAM, tiene un montón de broncas, pero sí la educación pública, a pesar de todo, y más a nivel universitario, te da un marco de referencia para un desarrollo mucho más integral, cosa que es menos en educación privada, ¿no? Entonces, parte de su propia revolución y parte de lo que les deja la historia, y que bueno, aquí, entre paréntesis, una de las cosas que me hizo enamorarme de esta disciplina a tal grado de dedicarme a ella, es que con el estudio de todos estos procesos, nos lleva a dar la pauta de que, ya sea de manera radical y profunda o poco a poco, pero podemos cambiar las cosas, no quedarnos ahí. Y temas como los movimientos obreros, que ahorita vamos a entrar de lleno a esto, pues da pie a eso, ¿no? Obviamente, insisto, sin caer en situaciones irreales, fantásticas, y de ahí idealistas, no, ahora sí como enfrentando lo que tenemos y bajo estas condiciones. ¿Vale? Caris, adelante. Disculpa. Creo que, bueno, no creo. Sé que al saber estas disciplinas y Ujú, saber que no, también es aprender y que son personas igual que fueron, igual que ujú. somos nosotros ahorita, fueron las personas del pasado y todo lo que afrontaron y todo el dolor que tuvieron es algo que también debemos empatizar, porque en el hoy por hoy no estamos viviendo una utopía y no creo que se vaya a vivir nunca. Creo que es entender que los que pelearon por nosotros no fue porque querían muchas veces. Algunos se tienen que esforzar para sacar sus cosas y a veces seguir adelante. No todos tienen, sea por errores, sea por circunstancias, no tienen no tienen a veces la posibilidad de quedarse con los brazos cruzados. Creo que ver una madre ver a su hija trabajar 7 horas, no más de 7 horas, debe de ser algo desgarrador y no poder hacer algo. Yo no dudo que muchas dieran su vida por ellas. Y es Ujú. esta parte humana, sentimental, que tenemos que darle a esos objetos históricos, que también dieron vida y voz a estos movimientos, en mi opinión. Claro, justamente eso, ¿no? Uno de los principales errores, y confieso que más me chocan a la hora de que den clases de historia, es que les ponen un proceso muy lejano, como si fueran monitos o seres que no tienen pues, nada que ver con nosotros. Y el inicio de cambios que llegaron a ser muy profundos y radicales, como los que ahorita vamos a ver, pues fueron producto, como bien lo comentó Caris, de cuestiones más humanas, de ver con frustración cómo a pesar de trabajar 15 horas al día en circunstancias y entornos infrahumanos, pues no te alcanza para comer ni 3 veces al día. Si eres padre o madre, la angustia, la tensión de no poder procurar a tu hijo, de que incluso te lo tienes que traer a trabajar, imagínense
Para quienes aquí son mamás, porque no tengo aquí padres, o por lo menos no están, pero sí tengo mamás, por lo menos tengo la certeza de que hay dos mamás, pero imagínense el conjunto de sentimientos que implica eso. Es que pues no te puedo dejar aquí, vente, vámonos a la fábrica y mientras yo estoy cosiendo, yo estoy picando piedra, en ocasiones literal, tú pues me vas a echar la mano limpiando cositas, ¿no? Que bueno, eso es algo que desafortunadamente no ha concluido, o sea, se mantiene incluso en espacios en donde ve- digamos que pensamos, de, ¿cómo crees que va a pasar? Que no pasa. No, sí, o sea, dense un recorrido por la colonia y van a mirar casos en donde ven a la mamá trabajando. Ojo, no estoy diciendo que sean dueños de los locales, que en muchos casos no lo son, pero es la mamá trabajando y sus chilpayates ayudándole. Entonces, la calidad de vida, a eso iba, la calidad de vida que se tiene, híjole, es mínima, es infravalorada, ¿no? Entonces, bueno, ahora no dudo que ocurran movimientos de resistencia para mejorar las condiciones de vida. Tal vez sí, tal vez no, no está tan visible. Lo que sí estoy seguro es que la sociedad no está quieta, pero en el siglo XIX hubo gente que por estas cuestiones tan mundanas de ver con impotencia cómo la gente mayor no tiene un entorno para vivir sus últimos años en paz, niños desde muy pequeños trabajando, eh, padres de familia que no les alcanza para subsistir y bueno, ahí también es el origen incluso hasta de violencia intrafamiliar y mujeres que, bueno, tienen incluso hasta una serie de violencias que van más allá de un bajo salario, de trabajar mucho tiempo, ¿no? Y tristemente en el presente todavía se mantiene. Quizá un poco menos, pero en el siglo XIX el patrón bien perfectamente podía llegar a abusar de una trabajadora, no le daba empleo a alguien que estuviera embarazada, en fin, una serie de cuestiones que llevaron a que un grupo de obreros en Inglaterra sencillamente dijeron, ya estamos hasta el copete, basta. No es necesario ser un intelectual de primera línea, haberse leído 20,000 libros para saber que las cosas no están bien. Y entonces en Inglaterra va a desarrollarse el primer movimiento obrero de la historia que va a ser conocido como el ludismo. Tiene orígenes medio legendarios, algunos dicen que comienza desde prácticamente el inicio de la revolución industrial, lo cual probablemente sea así. Sin embargo, se va a ver eh, con mayor claridad entre 1800 y 1830. Aquí la causa de la molestia o el foco de ese malestar son las máquinas, porque se asumía que las máquinas eran las que estaban desplazando a los obreros de las fuentes de trabajo. O sea, si de plano no gano bien y ahora me quedo sin chamba, pues la cosa está bastante más tremenda. Y entonces en eso consistió este movimiento obrero, en destruir las máquinas. Sin embargo, el Estado va a ejercer medidas para proteger a las máquinas y a los intereses de los empresarios. Aquí vemos que, bueno, dentro del capitalismo como sistema económico, el gobierno, las leyes que emanan del Estado, si bien van a garantizar algunos derechos para las personas, van a priorizar la defensa de los intereses de los empresarios, del capital. Y eso ocurrió en Inglaterra, o sea, el gobierno en vez de hacer una regulación y entender los orígenes del problema, lo que hizo fue aumentar las penas por destrucción de las máquinas. ¿Sale? Entonces hubo gente que incluso fue colgada por ser descubiertas ahí destruyendo los telares mecánicos y esas cosas. Ahora, ¿qué vamos a traer a colación de esto? Bueno,
Es un movimiento medio Terminator que no tiene una claridad en cuanto a los orígenes reales de la desigualdad. Es una reacción ante lo inmediato. Sin embargo, aquí se resaltan dos aspectos. La primera es que los obreros, y a veces contra lo que ahora pensemos, em, tienen una conciencia de grupo. No sé si de clase, ahí no me atrevo a meterme, pero sí de grupo. Hay una noción de que ellos son los que están pagando aquí la peor factura y se necesita hacer algo, ¿vale? Que bueno, a veces otra vez en el presente es una cuestión que se requiere de verdad de hacer. Y bueno, disculpe por interrumpir, pero Sí. ¿por qué es tan difícil ahora? Existe esa conciencia de grupo, que Ah, usualmente casi esa no es hay. harina de otro costal. Y nada más para no dejarte con la pregunta al aire, tiene que ver con un proceso que Marx y Engels denominaron alienación. ¿Eso qué te parece si lo vamos a ver un poco más a detalle cuando estemos en geografía y veamos globalización y sociedad de consumo? Porque por ahí se responde eso. Si me voy a profundizar en tu pregunta, híjole, puede que incluso hasta me quede corto de Sí. tiempo de la clase, porque sí es una pregunta compleja. Es fácil de ubicar, pero compleja a la vez de explicar. Entonces, aquí estamos viendo las bases, ¿vale? Entonces, bueno, resumidas cuentas, el ludismo nos está indicando que la gente no es pasiva, la gente se llega a mover. Quizá por la desesperación, quizá no, no fundamentado en un programa político, no sin alternativas, pero no son para nada ningunos borregos. Y entonces aquí de la derrota, y eso es otra cosa que también nos enseña la historia, de la derrota llega una reflexión, ¿qué fue lo que se hizo mal? Y este movimiento obrero, a diferencia del ludista, no tiene objetivos tan básicos, no solamente es destruir así a lo tonto las máquinas, bueno, no a lo tonto, sino más bien de manera, pues sí, sin sentido. Acá los obreros que van a impulsar el cartismo se percataron que para realmente mejorar su condición, se debe de tomar el poder político, se debe de tener una cierta organización. Y entonces ellos van a desarrollar lo que se conoce como el cartismo, que básicamente es un movimiento de masas que va a luchar por los derechos políticos de los trabajadores. Aquí es en donde se señala lo que les comentaba. Los trabajadores comienzan a reconocer que necesitaban participar en el Estado, necesitaban tener un cierto poder para garantizar sus derechos y sus intereses. Entonces, principalmente se van por el voto, además de que obviamente están presionando para que haya una mejor condición de trabajo, reducción de jornadas laborales, regulación de actividades laborales, atención y vigilancia del trabajo de mujeres y niños, si se puede suprimirlos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo emerger una categoría que hasta el siglo XIX no había aparecido, el concepto de niñez. Y hablar de un concepto es hablar también de darle un reconocimiento y por consiguiente de derechos, para que vean también qué importante es el lenguaje. Entonces, bueno, todo esto lo van a sintetizar en un documento que se llama la Carta del Pueblo y que va a contener la aprobación de 1 millón de trabajadores ingleses. Imagínense lo complicado que resultó la redacción de estas cartas, sobre todo considerando que es gente que la inmensa mayoría no sabe leer y escribir, y bueno, articular los intereses personales por un bien común es complicadísimo. Sale, si luego para irnos de cotorreo no logramos llegar a nada, no sabemos si es chelas, si es trajineras, bares, cantinas, no sabemos. Ahora con esto pues es un poco más complicado. Sin embargo, se logró, se mandó 3 veces esta carta entre 1838 y 1848. No se logró, el Estado otra vez hace uso de la fuerza pública para reprimir cualquier
muestra de descontento y aparentemente el mocartismo también no va a cumplir, ¿sale? Lo que va a suceder con el cartismo va a ser que sí en algunas cosas se van a modificar, o sea, no, tampoco no fue enteramente una derrota, van a haber avances. Una de las principales es la regulación de las relaciones laborales. El trabajador comienza a tener derechos. Parte de esos derechos pues va a ser la limitación de la jornada de trabajo para mujeres y niños. Se les va a permitir asociarse. Anteriormente era un delito que los obreros se organizaran en grupos que protegían sus intereses. Aquí ya no. Se va a reducir la jornada de trabajo a 10 horas en vez de las 17 que se hacían. Y bueno, otra vez en balance, el cartismo, aunque no va a, digamos, concretar sus metas principales, sí demostró que la movilización de los trabajadores es un mecanismo efectivo para modificar el entorno. ¿Sale? Y aquí también estamos viendo algo que desde el ludismo ya se está visualizando, una conciencia, es decir, que los trabajadores o quienes participan en esos movimientos se están reconociendo como yo no soy parte del equipo ganador, al contrario, yo estoy pagando la peor de las facturas, entonces eso nos vincula en un objetivo común, la famosa conciencia de clase, aunque aquí todavía no está, digamos, tan abierta, pero sí ya está presente. ¿Sale? Y que bueno, un poco ahí para no dejar a Caris con la duda, voy a responder parcialmente esa pregunta, si ahora es más difícil, porque sí los hay, de que no se hable de ellos esa parte, pero sí los hay, porque ahora es más difícil una acción en conjunto que lleve a una modificación profunda de nuestras condiciones de vida, se debe a varios factores que Marx denomina alienación. Entiéndase alienación como cuando los trabajadores, los que están en una situación de desventaja, adoptan la forma de ver el mundo de la clase dominante. Y esto implica valores, aspiraciones, forma de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, pues bueno, eso se va a reforzar a partir de la precariedad. O sea, estamos con situaciones sumamente difíciles donde no tenemos nada asegurado y ese miedo que resulta, si nos ponemos medio filosóficos, resulta contradictorio. Tener ese miedo de perder las cosas cuando en realidad no los tienes asegurados. Pero es tal el miedo a no tener la miseria de salario que llegamos a tener, miedo a no tener un lugar donde rentar, aunque bueno, las rentas siempre están por los suelos, miedo a un montón de cosas que optamos por no participar. Porque además, como lo estamos viendo, estas acciones que llevan a una mejoría de un colectivo lleva su tiempo. No es de la noche a la mañana. Es un proceso que está en constante construcción. Y aquí viene una cuestión. Además del miedo, tenemos un problema con el tiempo. Vivimos todo el tiempo acelerados. ¿Sale? Y por último, es la adopción del estilo de vida y aspirar a el modo de vida de ahí arriba, ¿no? Ok, a lo mejor no eres Carlos Slim, pero si aspiras a irte de vacaciones un mes, a hacer un buen de cosas que a veces si también le rascamos sobre cuál es el sentido de hacer esas cosas, pues no tienen una importante, bueno, sí son importantes, a lo que voy es que no satisfacen realmente nuestras necesidades materiales, las básicas, son realmente un complemento, pero por eso, la idea de estatus, por eso no nos clavamos, y eso, pues, bueno, lo puedes ver con la gente de tu edad, Caris, incluso con gente de mi edad, Cabrón. ¿no? ¿Mandé? Que sí, qué cabrón se ve. No, Mírenlo. Con de yo Elon que, Musk.
de yo quiero ser el mejor porque quiero acumular, tener una empresa, y bueno, Claro. de ahí volar un montón de cosas, cuando en Bueno, realidad pues no se da. Tienes que tener una serie de ventajas previas para realmente hacer eso, y la verdad, ¿quién sabe? Porque una de las lógicas del capitalismo es competir, 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 competir. Entonces es una competencia desigual, como la que ustedes están enfrentando para hacer el examen, aprovechando. Ahora sí, perdóname, Caris. ah, no, perdón porque me interrumpí. ¿No es medio tonto aspirar a aquello que se cree que se puede hacer, sin embargo, un análisis puede verse que no es tan fácil de hacerse? Son Sí, como no, sueños guajiros, algo así. sí, y lo más paradójico es que tenemos miedo a romper esos sueños guajiros. Vayas, como probablemente sucedió con los obreros del siglo XIX, nos enfrentamos ante un montón de perspectivas, de condiciones, de posibles resultados, y el no tener la certeza de algo, de hacia dónde De ir, ansiedad. nos da ansiedad, nos da angustia y nos decimos no. Y bueno, ya de ahí, si nos vamos al plano actual, viene la parte del consumismo. Viene la parte de que tú te autovigilas, de que tú te autoexplotas. En el siglo XIX no había alguien que te estaba vigilando, el capataz, el empresario, te amenazaba, te quedas sin trabajo, si no haces esto, alguien externo a ti. Hoy es más complicado porque somos nosotros mismos los que nos autoexplotamos, y peor aún, lo vemos como una realización. Entonces, bueno, es un tema bastante tremendo. ¿Sale? Y eso también va para la psicología. ¿Mandé? Eso también va para la psicología, como de, sé asertivo, ay, tú puedes. Claro, ¿por qué crees que ciertas corrientes psicológicas en la actualidad se está apoyando? ¿Por qué crees que ahorita también, en vez de realmente tomar una terapia analítica que te lleve a encontrar los problemas, que muchos de los problemas personales que tenemos tienen sus raíces en lo colectivo, créanme. Pero ¿qué sucede? En la actualidad, no, todo lo enfocan en el individuo. Si estás frustrado, no te ponen que, o no reconocen que esa frustración parte porque no tienes lo necesario para desarrollarte. Pero ¿Qué estás mal, te, ¿no? qué te están diciendo? Ajá, es que tú estás mal, tienes una mala gestión de emociones, de sentimientos, tienes una idea negativa de la vida, ¿no? Fue tu culpa, también puede ser una Tu de ellas. culpa, ¿no? Que bueno, eso creo que también más la gente de tu edad, de alguna manera lo tiene interiorizado, la parte del fracaso de, ay, ¿cómo es posible que no pases a los 18 años a la universidad? Perdiste el tiempo. Y O no uno solo solito se la eso, compra. por ejemplo, un error chiquito y que te encaren eso, como tus padres, Ujú. siento que también es algo que es falta de conocimiento histórico, falta de conocimiento colectivo y falta de conocimiento de la misma persona que, por ejemplo, si tiene ¿cómo se dice? Si es neurodivergente o no, ¿no? ¿Cómo también ve esa persona el mundo? También colectivamente, ¿cómo lo puedes ayudar? Sí, exacto. Digo, ya para ir cerrando esto, en la actualidad hay una despolitización tremenda del individuo, todo se le achaca a cuestiones personales. Digo, esto no quiere decir que no se reconozca una responsabilidad individual. Claro, el no tener conciencia y no aprovechar las oportunidades que te presenta tu entorno, pues sí, ahí, digamos, es tu culpa. No, ahora sí que no tengo manera de cómo disculparte, ¿no? Pero en general viene de un colectivo y te la achacan a ti, ¿no? O sea, si tú tienes lo que comentas, si tú tienes un problema, divergencia psicológica, autismo, la escuela te dice, a mí me vale un cacahuate, que vienes a aprender, y si no cumples con estas normativas, con estos requisitos, estás reprobado. Y viene un rezago, ¿no? Incluso viene la parte profesional.
si no te adecuas a las necesidades del mercado laboral, es decir, dejas de lado tu vocación, hacia donde quieres ir y te ajustas a las carreras que ahorita se están cotizando con buenos salarios y que aparentemente dan estabilidad, dices, vale, entro ahí porque me garantiza la comida, pero vas a estar frustrado. Y la culpa ahí de que incluso seas un mal profesionista, te la achacan a ti y no al entorno que no te permitió tener un camino o estar en el camino que tú elegiste, ¿no? Donde está tu cócoro. Entonces son varias cosas. Acá en el siglo XIX sí comienzan las bases de esto, porque parte de ello es la industria del entretenimiento y también aquí juega mucho el papel de la religión, pero comienza a haber una conciencia y un interés de que la situación pueda ser distinta, ¿no? Y acá nos vemos con las trade unions, que que va a ser el tercer movimiento social, pero que va aquí a ser la antesala de los sindicatos. Son los abuelitos de los sindicatos. Los sindicatos entendidos como una institución integrada por trabajadores que ejercen sus derechos políticos al interior de una empresa y que plantean mediar entre el patrón y el trabajador para poder paulatinamente mejorar la condición de vida de los trabajadores. Esa es la chamba de los sindicatos, de eso se trata. Aquí lo que después se hizo es que a través de la corrupción, y eso se ve muy marcado en nuestro país, los sindicatos van a ser un mecanismo de control de los trabajadores y de división. Por eso incluso se estimula, y eso se ve mucho, sobre todo en el sector público, que el mismo sindicato aliente gente que no está cumpliendo con su labor. Y fenómenos como los aviadores, que son gente que nada más va a cobrar, pero que en realidad no está trabajando. Esas artimañas son para dividir a las clases trabajadoras, para decir, no, yo no me aviento porque esto está ligado. Y de esta manera, los sindicatos actuales, muchos de ellos, en vez de defender, por así decirlo, la, la, los intereses y los derechos de los trabajadores, resulta que no, que facilitan que se los quiten. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es en cuanto a los sindicatos de ahora. Los sindicatos o las trade unions del siglo XIX van a ser importantes porque este movimiento ya no nada más va a ser en Gran Bretaña, ya va a verse en otros países, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. O sea que aquí vemos también otra cuestión muy interesante. A medida que la revolución industrial avanza y se desarrolla en otras naciones, los obreros van a vivir experiencias de resistencia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ay, rápido. Eh, los sindicatos serían en pocas palabras esos movimientos que los trabajadores ocupan para salvaguardar sus derechos. No, son las organizaciones y Mm, quienes de alguna manera, pues sí, tienen la chamba de organizar esas acciones para defender a los intereses de los trabajadores, pues sí es el sindicato. Pero el sindicato no es huelga, ¿eh? Huelga es la acción. El sindicato es mm, el que evalúa y realiza la huelga. La organizan, ¿no? Más bien. Ajá, sí. Y la realiza. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Más o menos va quedando claro. Sí, profe, todo bien. Muy bien.
llegamos a un movimiento que va a estar más complejo, ya que es bastante heterogéneo. A este movimiento se le va a conocer como socialismo utópico y tiene su importancia porque se comienza a asumir que no basta solamente con unas leyes o participar en el gobierno, tener una representación, no, sino aquí la bronca, el origen de la desigualdad va a ser la sociedad misma. Tenemos que cambiar de modelo de sociedad, tenemos que cambiar de principios, de leyes, incluso hasta gestionar la propiedad de otra manera. Aquí ya comienza a cuestionarse que la propiedad privada no es lo mejor de lo mejor. Aquí ya hay una crítica abierta al capitalismo como sistema, ¿sale? Entonces este movimiento pues es bastante heterogéneo, lo vamos a tener en Francia con Saint-Simon, con Louis Blanc, Inglaterra con Owen y Fourier, Estados Unidos también van a haber otros, y como es muy divergente, les decía, básicamente vamos a ver que en algunos casos van a proponer que en vez de que se llenen las cosas como lo hace el capitalismo, no. Ahora tiene que ser una élite que garantice una distribución de riqueza lo más equitativa posible, que era lo que planteaba Henry Saint-Simon. Y otros van a decir, no, a ver, espérate, güey. No, no, no. Aquí lo que hay que cambiar es el tipo de propiedad. Se comienza a hablar de una propiedad comunitaria, colectiva. Luis Blanc, por ejemplo, fue creador de los falansterios, que eran talleres que se gestionaban de manera autónoma por los trabajadores. Digamos que cada trabajador era parte de la directiva. Lo que de ahí va a derivarse del trabajo de las... ay, se me fue la palabra. De las cooperativas. ¿Sale? Una cuestión también muy importante es el hecho de que se comienza a expandir. Incluso por Latinoamérica vamos a tener algunas experiencias de este tipo, pero ninguno de ellos le atina o llega a visualizar cuál es el origen real de la desigualdad. Nada más son como comentaristas de Facebook, sin demeritar a estos canales. Y es que yo creo que el capitalismo está mal por esto, entonces ahora voy a plantear tal situación. No hay un análisis riguroso de la realidad, cosa que sí hacen este par. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profe, todo bien. Los demás, Todo bien. Porque ellos específicamente son los que como que deciden analizar esto y no los demás. porque como lo hice en un diálogo, y aquí lo voy a señalar, ellos son los primeros que van a partir de un análisis riguroso de su realidad. Ellos parten de una pregunta. Caray, ¿por qué hay tanta desigualdad? Como que no me convencen los comentarios del socialismo utópico, porque fracasaron. Marx y Engels dicen, bueno, ¿por qué estos compas fracasaron? Y llegaron a la conclusión de que no tenían un análisis riguroso que les permitiera entender de dónde se origina la desigualdad y en la distribución de la riqueza. De ahí parten. Por eso ellos son científicos, porque aplican, o bueno, por eso se dice que sí son científicos, porque ellos aplican de algún modo una metodología más objetiva, que es el materialismo histórico, para explicar por qué los obreros vivían de la fregada. Los demás, les digo, partían de experiencias personales o de, según mi opinión, algo así como comentarista de Facebook, pero bueno, con un poco más, con un poco más de, puede decirse, atino, ¿no?
Acá no, acá van con preguntas serias. Entonces, después de tanto investigar y analizar su realidad, por eso Marx y Engels son importantes para la sociología, la política, la economía, la filosofía, la historia, etcétera, 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 porque ellos además hicieron un estudio integral. Así que bueno, después de muchas horas, Nacha, ellos descubrieron que el origen de la desigualdad parte de una pésima distribución de la riqueza en donde unos pocos acaparan lo que muchos generan, y ese acaparamiento de los medios de producción, es decir, de los mecanismos y herramientas con los cuales yo produzco un bien, bueno, ellos piensan que la burguesía al acaparar ese medio de producción a partir de la propiedad privada es lo que genera que los obreros estén de la guayaba. ¿Sale? Y tengan que enfrentar una serie de desventajas previas. Entonces, a partir de la propiedad privada, porque yo lo compré, lo que ellos determinaron es que, ñaca, 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 la propiedad privada va a justificar que no se les dé un valor, o mejor dicho, la totalidad de la riqueza que genera el trabajador a partir de su trabajo. ¿A qué voy? A que como el empresario tiene todos los medios de producción, piensen en Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, cualquiera que se les ocurra, hasta Quesadillas de Soñapelos. Todos ellos a través de la propiedad privada tienen los medios para generar riqueza, pero necesitan de los trabajadores para realmente originarla. Y eso lo vimos en la pandemia. Si la gente no va a trabajar, por más que tengas una fábrica, esa fábrica no produce. Entonces, el trabajador lo que va a hacer es alquilar por un tiempo determinado su fuerza de trabajo para producir una riqueza que satisfaga sus necesidades materiales, alimentación, vestido, comida, sustento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un problema. De ese total que los obreros producen legítimamente, solo se les va a devolver una parte como salario. Y esa parte no va a alcanzar para satisfacer sus necesidades básicas. Lo cual obliga a que el trabajador incluso termine abaratando su fuerza de trabajo. ¿Sale? Lo cual, bueno, plantea un ciclo sin fin. Entonces, ya que encontraron cuál es el meollo del asunto, lo que van a proponer Marx y Engels es lo siguiente. Primero, antes que nada, salir del closet, reconocernos como parte de este grupo que está siendo explotado. Porque en esencia, el director de una compañía al cuate que barre, son lo mismo. Lo único que varía es el poder adquisitivo de cada uno de los dos puestos. Y que bueno, el hecho de que uno gane más que el otro va imbuido también de estatus, de diferenciación y bueno, entre otras cosas. Pero cualitativamente el director de una compañía y ay, se me fue el nombre. Un asistente de limpieza, pues es lo mismo. Entonces, tenemos que reconocernos pues, como parte de ese grupo, pero no para llorar, sino para organizarnos y tomar el poder. ¿Sale? Esta toma de poder se va a dar a través de la lucha de clases y es muy importante la organización porque contra quienes se van a enfrentar, pues poseen las fuerzas públicas, ejército y policía. Entonces, la única manera de ganarle al ejército y la policía es echarle un montón. ¿Sale? Caris. También, ¿por qué es tan difícil cuando le comentas a la gente que, por ejemplo, LeBron James es un jugador de la NFL, ¿crees? No sé bien. Ajá. Pero es un jugador y que también es un asalariado y también es un trabajador, ¿no? Te dicen, no, ese gana mucho dinero. ¿Por qué es difícil o sea, empatizar con ese tipo, Por empatizar la con parte otros? ideológica, por la parte ideológica.
Porque acuérdate que en esencia el capitalismo lo que plantea es el individuo y los intereses personales. Solamente nos llevamos y trabajamos de forma colectiva por un bien utilitario. Y ya, no es aquí que si plantean un reconocimiento entre pares, de vamos, trabajamos por un objetivo común, yo te valoro como persona. En términos reales, en el capitalismo no es así. Por eso se incentiva no nada más el individualismo, perdón, la competencia, sino también el individualismo. Entonces aquí viene esta parte, ¿por qué tienes que ser como yo o más que yo? Las cosas están bien, el problema eres tú. Y eso ha hecho que la gente pues le cueste tanto trabajo organizarse, que sí lo hay, que sí han habido experiencias de organización. Solo que otra vez, las ideas de la gente de arriba la tenemos hasta el tuétano y por eso no podemos romper. Porque es difícil cuestionar la ideología. Porque nos da cierto confort. ¿Cómo? Sí, nos da cierto confort aunque no nos convenga. Porque asumimos que no hay otra opción. Y es ¿El realismo preferible capitalista? la adaptación. Por eso. Es como este fin de la historia, ¿no? Que vemos como el sistema Ándale, natural. más o menos, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que plantea Marx, y por eso es tan importante el conocimiento, es que te asumas en donde te corresponde. No eres dueño de una empresa, te friegas. Eres un asalariado aunque ganes 200,000 pesos y aparentemente tengas satisfechas todas tus necesidades, que en realidad ni siquiera ahí es. Entonces, la única manera de obtener esto es mediante la lucha armada, no mediante reformas, no mediante, ay, por favor, dame jubilación, ¿no? Es a través de la presión y de la participación política. Entonces, en el supuesto de que sí logramos armar la revolución, lo que viene a continuación es una etapa de transición que se conoce como socialismo, en el cual el Estado comienza a destruir la propiedad privada y a sentar las bases del comunismo para evitar que se den estas contradicciones sociales que habían durante el capitalismo. Ahora, lo que plantea aquí Marx y Engels es que este proceso revolucionario tiene que ser internacional. ¿Por qué? Porque el capitalismo es internacional. Hacer experiencias de este tipo en un solo país es matarlo. Y muy tentativamente orientarlos a una dictadura, como ha pasado. ¿Sale? Entonces, bueno, volviendo al punto del socialismo, el socialismo implica una distribución de la propiedad privada, generar las bases para que entre el comunismo y paulatinamente ir suprimiendo las contradicciones sociales que hay entre los individuos, de tal manera que todos tuvieran acceso a un trabajo que les permitiera vivir plenos. O sea que aquí contra otro mito en el socialismo no te regalan nada. Al contrario, tienes que trabajar porque quien no trabaja no produce riqueza y por ende no puede satisfacer sus necesidades materiales. ¿Sabes? Si es que hay aguas porque tampoco implica regalos. Cuando la sociedad no tenga estas contradicciones, no hay necesidad de que haya un gobierno y entonces ahora sí llegamos al comunismo. Que bueno, aquí cabe señalar que ningún país hasta ahorita ha llegado hacia ese punto, aunque se digan comunistas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Perfecto. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, ¿qué probables limitaciones le pueden dar
así abuelo de pájaro, al socialismo científico? ¿Qué detalle tendría que pudiera hacer que no tenga un resultado? El mismo capitalismo, que el capitalismo es muy adaptable y también recupera cosas, entre comillas, revolucionarias. Pudiera ser. Espérenme. Sí, pero no. Es algo más básico. Por la misma teoría. Sí, pero no. A ver, ¿qué pudiera ser? A ver, chicos, ¿cuál sería un eslabón débil de la postura de Marx y Engels? Que por cierto, es lo que los anarquistas le van a criticar. ¿Qué es lo ¿El que Estado? puede? Exactamente, la autoridad. El problema con Marx y Engels, y entre otras cosas eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, es que el Estado ejerce un poder y ese poder no se populariza, sino que deriva en una sociedad de dominantes dominados, o sea, vertical. Mandas, obedeces y para de contar. Y por consiguiente, la revolución se queda corta y pasamos a ver una nueva clase social, que es la vanguardia del Partido Comunista, que va a vivir como reyes, pero tienes una gran masa de trabajadores que no la va a librar. Ese fue el problema en general con las teorías de Marx y Engels. ¿Qué onda con el Estado? Digo, tampoco el Estado tendría que ser democrático como tal, porque entonces eso daría pauta a que la burguesía tuviera mecanismos políticos para defender sus intereses y regresar. Y de lo que aquí se trata es que eso no pase. Entonces sí es un Estado centralizado, pero el problema es que al no haber una rotación, por así decirlo, de la participación política, se crean otra vez una clase dominante y una clase que está en la calle de la amargura. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok, bueno, ahora vamos con lo que es el anarquismo. La diferencia entre el anarquismo y el comunismo va justo en eso, en la cuestión de la autoridad y el poder. El anarquismo va a ser un movimiento obrero que va a plantear que el hombre es libre por naturaleza y tiene la conciencia de que el bien común va en relación del bien colectivo. Por lo tanto, no tengo que tener leyes, gobierno, prefecto, para que me digan lo que tengo que hacer. Una cuestión también muy importante del anarquismo es que plantea que el hombre es un ser bueno por naturaleza, que es la sociedad lo que lo corrompe, ¿no? Así un tanto al estilo de Rousseau. Entonces, si tenemos la noción de que mi desarrollo va en tenor del desarrollo de mi grupo, pues entonces comienzo a mostrar una conducta diferente. Soy más empático, más solidario. Mis vínculos no van en tenor con la utilidad como lo marca el capitalismo, sino ya una cuestión más esencial. Ya algo, si lo quieren ver así, más honesta. Y una cuestión muy importante es como, ¿será? Ay, yo no pienso que sea así, más bien es al revés, que la igualdad es una condición natural del ser humano en conjunto con la libertad. Por eso él también plantea que deben de ir por un bien público. Pero bueno, eso ahí ya me causaste un poquito de duda. Voy a poner a estudiar a Rousseau para ver si incluso yo soy el que puede estar equivocado. Hay Ajá. varias información y hay varios artículos donde hay varias opiniones de él y Ujú. está, algunos dicen diferente. O sea, también yo estoy como de indecisa en esa parte porque pues ven que hay mucha información que a veces no es buena o no es lo que dicen, te mienten de cierta manera, pero ahí es cuando te pones a pensar si fue cierto lo que dijo él.
O ¿no? incluso los momentos. No es lo mismo cuando un filósofo escribe siendo joven a cuando ya es maduro. Eso también, también. Eso también puede ser, ¿no? Y te lo comento porque los anarquistas retoman muchas cosas de Rousseau. La idea de que el ser humano tiene que ser autónomo, la idea de trabajar por un bien común, la cuestión de que es libre por naturaleza, todo, varias de esas cuestiones ya estaban en Rousseau, por eso me causaba un poquito ese ruido de la desigualdad, porque al contrario, lo que él plantea es una cuestión más, em, ay, se me fueron ahí las cabras al monte. Bueno, esperan que regreses, que regresen, ¿no? Em, en suma, lo que plantea el anarquismo, y a mí en lo personal lo que me resulta tan atractivo, es que estos cuates van a romper literal todo para poder reconocer el capitalismo como también el origen de la desigualdad y de la represión. Ahí sí coinciden con los socialistas científicos. En donde varían es que ellos comentan que no solamente es la propiedad privada, una distribución desigual de la riqueza, sino también el ejercicio de un poder o autoridad. Eso es lo que hace que nos sintamos diferentes, y cuando seamos diferentes, cuando no tengamos este correconocimiento, entonces ahí sí viene la separación social, viene el ejercimiento de una dominación. Entonces, los anarquistas plantean romper con los valores propios del sistema. Si el sistema te dice, tienes que ser individualista, te haces todo a ti mismo, compites y tienes que hacer mejor, y bueno, toda esta jerga que en algún momento pues hemos escuchado y que forma parte de nuestra educación de, no, deja la piel y te super esfuerzas, y eres tú y solo tú, y al final tú, el anarquismo dice, no, espérate, compa, si tú estás aquí es porque hay un trabajo colectivo. Entonces tenemos que hacer un 50-50. En tenor, insisto, a que mi desarrollo individual va de la mano con el colectivo. Compa, te dicen que compitas. No, solidarízate. Sé fraterno. El capitalismo te dice que consumas. El anarquismo te dice, a ver, espérate, no. Busca la manera de ser autónomo, de depender lo menos posible de la gente, ojo. Y eso está bien bonito. No depende de ti, sin embargo, reconozco que necesitamos trabajar en conjunto para que nos vayan bien a los dos. También lo que van a proponer los anarquistas es una rotación de poder, es otra forma de economía. Van a tratar en la medida de lo posible de evitar una acumulación de riqueza. Van a distribuirla. Entonces, es muy interesante. Caris. Em, pues también puede ser que, o sea, no depender de las demás personas, pero también darte cuenta que tu comunidad te puede dar el poder, ¿no? Que te guíen. Y tú también ver tus medios de cómo conseguir las cosas. Exacto, es una cuestión más horizontal, en el que se asume que el ser humano es autónomo, pero que requiere colaborar con otras personas para ir por un bien común. ¿Sale? Bonito. Sí, es algo muy padre. Por cierto, ahí les mandé en el chat un video que está bien interesante, porque incluso se ve como hasta la ciencia no está exenta de esa carga ideológica. ¿Sale? Bueno, en pocas palabras, el anarquismo, como su nombre lo indica, es una sociedad sin gobierno. No queremos jerarquías, no queremos clases sociales. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? No, profe, todo bien. Ok, ahora, ¿cuál sería el colofón de este tema? Tenemos un epílogo, el 1 de mayo de 1886, una de las mayores huelgas de obreros, por cierto, anarquistas, a lo largo de que hubo en la historia, temiendo al anarquismo y en especial
a este tipo de actividades. Lo que ocurrió después es que se le achacó un crimen a los anarquistas de matar a un jefe de policía que pues ni siquiera estaba ahí. Y bueno, eso conllevó a que se encarcelaran a los 8 principales anarquistas y se les ejecutara. Por eso se le conoce como el 1 de mayo. Por eso bueno, no se festeja, la conmemoración del 1 de mayo. Como una manera de aceptar que estos fueron un parteaguas, perdón, para los derechos laborales y una manera de honrar su memoria, también de reivindicar la cuestión del trabajo. Siguiente cuestión, la Comuna de París, que es la primera experiencia de gobierno obrero, proletario, sin embargo, acabó muy mal. Esta Comuna de París se va a desarrollar posterior a la guerra que Francia va a tener con Prusia y al que le van a quitar pues, bastantes territorios. ¿Sale? Pero bueno, es un interesante ensayo comunitario y en el que tantos marxistas como anarquistas se están planteando que son como de su club. Tercer elemento que es muy importante y no es porque aquí haya mayoría femenina, los derechos de la mujer. La presión y que poco a poco se vayan avanzando en esto, tiene que ver con el trabajo de estas mujeres. Bueno, y seguramente muchas otras más. Las cuales, bueno, visualizan la cuestión de la mujer y luchan para que tenga una paridad respecto al hombre. O sea que esto que ahorita vemos de el feminismo, pues bueno, no es nuevo, tiene ya casi sus 300 años de historia. Y ellas pertenecen a ese proceso histórico de lo que implica luchar por una sociedad realmente equitativa. Y bueno, eso, la presencia de mujeres intelectuales que a la par que estar haciendo actividades políticas andan repartiendo periódicos, escribiendo, ¿no? Y en algunos casos está atendiendo chamacos, pues va a darse tanto del anarquismo, ahí entra Linda Parsons, que por cierto es esposa del compa este que matan, de Albert. Y Rosa de Luxemburgo, que es comunista, y Goldman, que es la que está en medio, quien es también anarquista. Ay, Entonces, ella era muy luchona, ¿no? La de sí, Emma Goldman, sí, pues varias, la llegan a considerar como la mujer más peligrosa de toda América, ni siquiera Estados Unidos, de toda América. ¿Por qué? Pues porque el lugar que llegaba, el lugar que organizaba a los obreros y trataba de poner límites a la desigualdad y además escribía brutal. Tiene un ensayo muy interesante sobre el amor, que yo les se los recomiendo, que se llama El amor, el matrimonio y la propiedad. Está buenísimo. Está buenísimo. Y bueno, ya al final con los movimientos obreros, pues tenemos como una de sus principales consecuencias la adquisición de derechos sociales. ¿Sale? Y esto fue todo. Ay, iba a dar la unificación de Italia y Alemania, pero creo que ya me comí ese tiempo. Lo vamos a ver el siguiente martes, perdón. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron la clase? ¿No estuvo muy cargada de cosas? ¿Tuvo buena velocidad? A ver, platícanme. ¿Todo bien con la clase, chicas y chicos? Caris. Ujú. A mí me gustó bastante saber, bueno, aparte que me gusta la historia, saber lo que pasa en el mundo. Bueno, pasó y me sigue aún afectando de cierta manera, ¿no? Bastante. Entonces, Muchas. Ajá. creo que no es,
o sea, a pesar de que la revolución industrial ha sido casi hace 200 años, aún tenemos muchas cosas que sangran aún en la actualidad. Como que esa cicatriz aún sigue bastante abierta y nos puede decir que nos espera a futuro, Ujú. porque yo siento Sí. que estamos como en una tercera revolución industrial. No, de hecho ya estamos hasta en la quinta, fíjate. Órale. La Órale. tercera revolución industrial se periodiza entre los 60 y los 80, 85. Ah, aquí es cuando me dijeron que ya están hasta empezando a instaurar la... Hay dos máquinas en Tokio que ya tienen inteligencia artificial instauradas en sus componentes maquinarios. También es esta como distopia tecnológica que aunque no estamos siendo reemplazados al 100%, sí es mucha especialización. Claro, sí, sí, por supuesto. Y eso, También viene, ajá, perdón, también viene mucha soledad en este siglo. Siento que hay ujú. una epidemia de soledad. Sí, ahí si te interesa ese punto, hay un libro que se llama El siglo de la soledad de hecho, recién acabo de comprar. Morena Hertz, justo eso. Y sí, como ustedes recordarán, la clase pasada, cada revolución industrial va a partir de una serie de bienes, servicios, áreas industriales que se ponen en el centro. No sé, como ahorita estamos empezando con el rollo de la inteligencia artificial, no sé si realmente eso va a ser un elemento para marcar esta ruptura frente a lo que era antes y decir que es algo nuevo. No creo. No lo sé ahí. Pero bueno, Bueno, también no hay que correr sin antes caminar. ¿Sale? En mm, fin, ya para ir cerrando, entonces, ¿qué le digo a la profesora Claudia? Si van a, ahora sí que sí van a querer el curso, no lo van a querer, para que, bueno, ella incluso ya empezó a organizarse, si no, para decirle, ¿sabes qué? Pues que siempre no, que siempre sí. yo creo que sí. Al menos de mi parte sí. Y me gustó cómo explica. Es bastante visual, es bastante, ay no, es bastante, bas- bastante paciente también cómo le explica a alguien que se le puede dificultar estas ciencias, ¿no? Como muy mecánicas. Se me hizo fácil entenderlas, porque lo hace aún así mecánico, pero lo hace muy visual y bastante entretenido su clase. Ok, pero bueno, ahí recuerden que hay un pequeño aporte económico, considérenlo, por favor. Y bueno, les voy a pedir que quienes sí estén interesados en tomar clase con la profesora Claudia, pues que lo pongan ahí en el chat, los nombres. Yo la voy a etiquetar para que vea quiénes son, se pongan de acuerdo. Recuerden que el horario de clase sería, por lo que vi, viernes y sábado, viernes de 8 a 10 de la noche, sábado de 6 a 8 de la noche. Como les había comentado, ella tiene una pena enorme por la cámara y sobre todo por grabarla y hay cuestiones que ella necesita trabajar. Pero bueno, en atención también a esa cuestión, a no obligarla a algo que le incomoda, pues no se van a grabar las clases y a subirlas a YouTube. Por esa cuestión que ella tiene y que me pidió, y bueno, es completamente respetable. Entonces, porfa, por ahí digan quiénes son los que sí, para que para que esta Cloud lo vea y ya se comiencen a poner de acuerdo. Recuerden que esos montos ya son directamente a la cuenta de la profesora. ¿Sale? Bueno, entonces les encargaría eso el día jueves. Vamos a ver lo que es el agua y ya regiones naturales. ¿Vale? Alexandra, adelante. Sí, profe. Bueno, para los que nos interesa la clase, ¿nos podía entonces ir pasando lo que es la cuenta de la maestra?
Sí, para pues depósito. pero primero me gusta, bueno, primero, ahora sí que en el chat pongan el nombre de quienes sí que van a querer estar con ella. Cuando termine de tener sus nombres, yo la voy a etiquetar para que ella vea quiénes son y ya comiencen a ponerse de acuerdo. No sé si eso involucraría que hiciera un grupo con ustedes o las contactaba por mensaje privado. Ahí sí no sé qué onda, pero bueno, sería eso importante para que ella lo visibilizara. ¿Sale? Sí, está bien, profe, gracias. No de nada y bueno, les agradezco mucho su atención. Nos vemos el día jueves. Descansen, ¿vale? Hasta luego, buenas noches. Hasta Hasta luego. luego, buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Buenas noches.